amigos? Bienvenidos a Otras Miradas. Hace unos días se acaba de inaugurar en el Museo del Ejército una nueva exposición temporal que se llama La nobleza de las armas. Va a estar en el museo, se puede visitar hasta el próximo 8 de octubre, pero hoy, para conocer un poquito más de esta exposición, tenemos a su comisario, a Germán Dueñas. Bienvenido, muchas gracias por acudir a nuestro programa. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, la nobleza de las armas. Cuéntanos qué vamos a encontrar en esta exposición temporal. Bueno, vamos a contarnos muchas cosas. Bajo ese título se engloban varias cuestiones que pretendemos tocar. Evidentemente es una exposición en la que se exponen armas que han pertenecido a la nobleza en el pasado, pero también jugamos con el tema de que entre las armas, entre la gran variedad de armas que hay algunas armas que son especialmente interesantes, por eso son la nobleza, porque son especialmente valiosas, bien por su significado, bien por la calidad con la que están hechas o por los artistas que las han fabricado, y pretendemos hacer un recorrido por el significado que tienen las armas a lo largo de la historia, prácticamente desde el siglo XV hasta el siglo XIX, partiendo de esas armas, de esas armerías que tenían los nobles, las grandes familias nobiliarias, primero para su defensa y ataque o ayuda al rey cuando era necesario, y luego posteriormente se convierten en colecciones que forman parte de su dinastía, que les justifica su presente respecto a su pasado y que además les proyecta al futuro. Y como eran esos pequeños museos, esas pequeñas colecciones que ellos valoraban y enriquecían con piezas de una manera continuada. Ese concepto luego en el siglo XIX adquiere una nueva connotación y son los militares los que en base a sus victorias o a sus carreras políticas van adquiriendo, se les va concediendo títulos nobiliarios, y son esos grandes personajes del siglo XIX, pues como Espartero, Narváez, Prim, que van adquiriendo renombre y al mismo tiempo se les conceden títulos nobiliarios que se representan o que se acompañan de armas como espadas, sables o armas de caza, donde figuran incluso los títulos y los nombres de los propietarios. ¿Cuántas piezas podemos encontrar en esta exposición? Pues está en torno a las 165 piezas, el 95% son fondos del Museo del Ejército, de esos 95% quizás el 80% son piezas de las áreas de reserva, que normalmente el público no puede ver, y es también uno de los motivos o de las cuestiones que más nos gusta, que es pues sacar un poco no del ostracismo, pero sí de esos espacios que el público no puede ver normalmente, ponerlas bonitas, ponerlas guapas a través de la restauración y de la adecuación de los fondos, y exponerlas en un entorno que las hace más visibles, porque también hemos buscado que fuera una exposición muy visual, muy atractiva, puesto que las armas son más que objetos, más que instrumentos hechos para la guerra, y tienen esa capacidad estética que nosotros también hemos querido sacarla a la luz para que la gente también pues, cambie o varíe esa visión que tiene del mundo de las armas. ¿En qué momento evolucionan las armas de ser algo defensivo, pues palos y piedras, a convertirse casi en obras de arte en algunos casos? Bueno, es difícil, porque como casi todo en la historia no es un momento concreto, es algo paulatino, pero sí que es verdad que hay un momento a partir del siglo XV, a caballo entre el XV y el XVI, donde el armamento ya tiene esa connotación que hemos comentado, y ya se busca tener el arma más bonita, puesto que es lo que te va a distinguir de los demás, te va a distinguir de tus coetáneos, del resto de los nobles, e incluso vas a intentar compararte con el rey o con las más altas instancias. Por eso se buscan oro, plata, piedras preciosas, y sobre todo la participación de los mejores armeros, de los mejores fabricantes de armas, que al mismo tiempo de fabricar armas de calidad son decoradores, son artistas en sí mismo, e incluso las firman y las punzonan, como por ejemplo los famosos espaderos toledanos, que colocaban sus punzones en las hojas para demostrar la calidad de las mismas y también para no ser copiados por otros espaderos de menor calidad. Entonces, quizás el momento del boom se podría dar entre los siglos XV y XVI. Además, Toledo hacía referencia a las espadas toledanas, que eso siempre ha sido, no sé si ha sido un mito o es que realmente aquí se hacían las mejores espadas.
Bueno, esa es una pregunta que necesitaríamos varios programas, porque es mi tesis doctoral, entonces sería complicado. Pero vamos, por hacerte un resumen en primicia además, digamos que Toledo tuvo el momento de mayor auge, fue el que coincidió con la segunda mitad del siglo XVI, hasta finales del XVI, cuando pierde la capitalidad y pierde preponderancia dentro del ámbito del Imperio Español. Pero las espadas, las hojas de las espadas de diario, de ceñir, que son las que llevaba cualquier personaje, sobre todo los nobles, pero también personajes de otras capas de la sociedad, pues digamos fue el momento del auge entre 1550 y 1580. Fue un momento que coincide con la corte del emperador en Toledo, y llegó a tal punto pues, que cuando se hacían regalos pues a otros reyes o a otros nobles, se les regalaban joyas, se les regalaban caballos españoles y hojas de espadas toledanas por la calidad y por la reputación que tenían en todo el mundo. O sea que sí, que éramos unos maestros espaderos, ¿no? Sí, sí. Es una pena que se haya ido perdiendo este oficio, ya es casi residual en la capital. Bueno, como muchas veces pasa en nuestro país y en Toledo, yo creo que no hemos sido capaces de mantener y de reformar esas industrias o esos elementos en los que se destacaba, y poco a poco se ha ido perdiendo. Es significativo que centros productores que copiaban las espadas de Toledo en el 16 y en el 17, falsificándolas, como podía ser Solingen o algunos centros espaderos en Francia y en Gran Bretaña, se han sabido reformar, se han convertido en fabricantes de cuchillos o de navajas o de otros instrumentos, y en cambio Toledo pues, fue perdiendo poco a poco esa reputación. En el siglo XVIII, con la instalación de la Real Fábrica por parte de Carlos III, lo volvió un poco a revivir hasta comienzos del siglo XIX, pero luego fue languideciendo, y la verdad es que, salvo algunos ejemplos que tenemos en la exposición, sobre todo de elementos decorativos damasquinados, y alguna hoja de la fábrica de armas de Toledo, que fue muy importante y fue la que mantuvo ese nivel de la reputación de la fabricación de armas en Toledo, pues prácticamente fue palideciendo y hasta casi palidecer y desaparecer. Sí, nosotros cuando hablamos con ellos a veces nos dicen, pues no, tenemos encargos, pero para películas, fíjate, es algo muy peculiar. Bueno, vemos aquí en la portada de este catálogo, es un yelmo, un una casco. celada. Vale. Es una celada. Porque claro, todos pensamos en las armas y piensas pues eso, en las espadas, en las lanzas, pero es mucho más amplio. El mundo de las armas es una tipología muy variada, es decir, hay muchos tipos de armas, de cronologías también muy variadas, de orígenes muy variados. Por ejemplo, en las armerías nobiliarias en el XVI, a raíz de la llegada de una embajada japonesa a Felipe II, se ponen de moda las armas del Lejano Oriente, de Japón, de Filipinas, de China, y todos los nobles pues, querían tener esas armas orientales y exóticas diferentes en sus colecciones, y nosotros hemos dispuesto varias piezas de ese tipo en la misma. Entonces tenemos armas defensivas, que son las que buscan proteger el cuerpo, que hay una gran variedad de cascos. Dentro del mundo de los cascos, como te he comentado, hay celadas, hay borgoñotas, hay bacinetes, hay capacetes, dependiendo un poco de las formas y la utilidad que tienen. Luego está el variadísimo mundo de las armas blancas, donde hay, insisto, una gran cantidad de tipologías. El mundo de las armas de fuego, que es otro submundo. El mundo de la artillería, que también tenemos varias piezas en la exposición, algunas de ellas con escudos nobiliarios. Es un tema interesante también porque, bueno, a raíz de la Guerra de las Comunidades, los reyes, el poder real, digamos, que es, en ese caso es el emperador Carlos I, bueno, ve que es un arma tan poderosa que ya no permite a los nobles tener cañones en su posesión, puesto que los puede volver en contra del poder real. Y a partir de ahí se convierte en la Real Artillería. A partir de entonces, cuando un rey asciende al poder en la península ibérica, lo primero que se hace es colocar en sus cañones el escudo del rey o del emperador que en ese momento reina en España. Eso es algo muy interesante porque también nos permite, por ejemplo, si hay un hallazgo arqueológico, por ejemplo, de origen subacuático, y hay cañones con escudos, el identificar esos escudos como pertenecientes a la corona española, pues ya permite al Estado español, por ejemplo, reivindicar su posesión y evitar, por ejemplo, expolios como sucedió con el barco de la Mercedes. El mundo de las armas, en principio, parece que no tiene mucha aplicación práctica, pero luego la verdad es que, aparte de la erudición o el conocimiento, tiene connotaciones y tiene explicaciones que hoy en día pues, también pueden ser muy interesantes.
O sea, me estoy quedando alucinada, de verdad. Es interesantísimo, porque además hablábamos antes de la importancia de la decoración de estas armas, pues con elementos sobre todo religiosos. Bueno, el mundo de las armas y la religión, la defensa de la religión y de la corona vinculada a la religión es fundamental. Recordemos que un personaje como el cardenal Cisneros, en la toma de Orán, tenemos en la catedral, bueno, es un capitán general, va vestido de cardenal, pero ejerce un mando militar. La decoración de muchas de las armas con elementos de iconografía religiosa, en este caso cristiana, es muy común. Hay vírgenes en los cañones, hay cristos, arcángeles en las armaduras, e incluso inscripciones en las hojas de las espadas. Hay muchas inscripciones, salmos de la Biblia, que es una manera también, pues eso, de identificarse con la religión y con la honorabilidad que le da a alguien defender la religión cristiana. Incluso a veces en la Edad Media, pues la forma de la riaz es en forma de cruz, también tiene una alegoría y una relación con la religión. Por eso el mundo de las armas no solamente de calidad, sino las armas de uso, y el mundo de la religión, en este caso la cristiana, pues tiene muchísima vinculación. Esto que decíamos, que parece mentira, ¿no? Que es algo de dos mundos antagónicos que estén tan unidos, ¿no? Por lo menos en épocas pasadas, porque ahora obviamente no es así. ¿Cómo ha ido evolucionando? Vemos ahora que las armas no tienen este especial romanticismo que tienen en esta exposición. Ha ido, pues eso, denostándose un poco, ¿no? El tema de las armas. Sí. El primero, lo que hay que decir es que en nuestro país, a raíz de las muchas guerras que hubo en el siglo XIX y de la asunción por parte del Estado central de mayor poder, lo que hizo fue eliminar el uso de las armas por parte de la sociedad civil. La manera de controlar a una sociedad es privándoles del armamento y dejándolos solamente en manos del ejército y de las fuerzas de orden. Entonces, eso hizo que el conocimiento por parte de la sociedad del armamento y de la iconografía o la simbología que podía tener, pues fuera desapareciendo. El ejemplo más claro lo tenemos, por ejemplo, con los Estados Unidos. Ellos siguen teniendo es más que el hecho de la posesión del armamento como algo que va en su genética, lo lleva su política y lo lleva su pasado. Ahí no se ha producido ese corte entre sociedad y armamento, por motivos históricos y sociológicos, pero en cambio en Europa, y concretamente en la península ibérica, sí que pasa a finales del siglo XIX y desde entonces pierde esas connotaciones. Uno de los ejemplos más claros que tenemos de esto que estoy comentando, y que además está relacionado con la representación del poder a través de la pintura o a través de la fotografía, es que cuando vemos personajes importantes, prácticamente desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, cuando se representan, como imagen del poder que tienen en cualquier momento, siempre van con sus armas. Desde Carlos I en cuadros de Tiziano, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, incluso con escenas de caza, todo el tema de Goya, todos los grandes pintores cuando representan a alguien que tiene poder político o tiene importancia en la sociedad del momento, siempre aparece representado con armamento que tiene un significado y que además no son armas cualquiera, son sus armas, y las muestra como parte de su personalidad y de lo que quiere transmitir a la sociedad. Bueno, esta exposición son 100 y pico piezas. ¿Con cuál te quedarías? ¿Tienes alguna preferida o algo que te llame más la atención o que te parezca muy representativo? A ver, es la pregunta del millón, que nunca sé contestar, pero hay diferentes armas que tienen especial interés por algunas de las cuestiones que te acabo de comentar. Puede haber una pieza que sea tecnológicamente muy interesante, otra que tenga pues esa iconografía o esa connotación que te acabo también de señalar, o simplemente la historia que tiene desde el momento. Yo siempre digo que las armas tienen una historia en sí misma desde que son fabricadas hasta que llegan, por ejemplo, a nuestra colección, que muchas veces es una historia tan o más interesante que en otros conceptos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, destacaría un cañón, mosquete de orejas, que le llamamos, que es un regalo que le hace un noble al emperador, a Carlos I, cuando llega a la península ibérica a tomar posesión. Y lo destaco no solamente porque es una pieza de mucha calidad artística, tiene todos los elementos iconográficos del emperador, una inscripción, bueno, a modo de
de peloteo, porque también hay mucho de peloteo en el mundo de las armas, que es Carolus unum secundum non habet, es decir, el emperador es Carlos I, y aunque venga un segundo, el emperador bueno es el primero. Que está hecha por un artesano, un forjador, que es también capaz de hacer trabajos para catedrales, como la Catedral de Sevilla, intenta hacer la rejería de la Catedral de Sevilla, y es un artillero, es un fabricante de cañones. Bueno, pues hace una obra de arte por encargo de un noble para regalársela al emperador. Y eso está relacionado con el mundo de influir en el poder a través del armamento. Cuando el emperador llega a la península ibérica, Hernán Cortés está en México, está conquistando territorios, se supone que para el imperio, pero algunos nobles bueno, intentan malmeterle respecto a Hernán Cortés, al nuevo emperador, y le dicen que, bueno, que Hernán Cortés está haciendo un poco la guerra por su cuenta y que está, bueno, haciéndose como un reyezuelo al margen del poder imperial. Bueno, Hernán Cortés le llega esa información y le manda al nuevo emperador, para darse a conocer, hacerse valer y ver que esas historias no son reales, le manda un cañoncito, un ribaduquín, hecho con plata mexicana y una gran cantidad de monedas, y se la regala al emperador. El emperador, como está un poco en prevención, digamos, no lo manda a fundir al poco tiempo y desaparece. Pero otro noble, bueno, coge la idea, dice, oye, pues esto puede ser interesante. Fabrica uno de hierro, no tiene dinero para la plata, le da un baño de plata y se lo regala al emperador. Entonces, el arma no solamente como un arma utilitaria o que tiene un simbolismo, sino también como un objeto suntuario que en un momento dado es capaz de influir en el poder a través de los regalos y la representación en toda la pieza de esos mensajes que muchas veces hay que saber leer y que van más allá de la propia pieza o del propio... Esas historias que hay alrededor de las armas muchas veces son las que las hacen entenderlas y las complementan. Las armas no son objetos, aunque sean estéticamente interesantes per se, sino que las historias que las acompañan son las que realmente les dan valor y las que nos permiten entenderlas en todas sus facetas, ¿no? Eso es muy interesante, desde luego. O sea, está muy bien pues, visitar esas exposiciones, pero que haya un código QR o algo que te lo explique, porque, claro, tiene un trasfondo mucho más interesante. Hablabas antes de los fondos del museo, que son, bueno, hay muchísimos y que no tenemos la oportunidad de los ciudadanos de poder conocer. Tú, como conservador del museo, ¿te has encontrado en algún momento alguna pieza que digas, ostras, esto no sabía que estaba aquí, o esto es un hallazgo brutal, o a la hora de restaurarlo, a lo mejor? Bueno, el Zagala, por ejemplo, hasta que no lo restauramos, no descubrimos que tenía ese baño de plata que te he comentado. Pensamos que era una pieza de hierro muy pulido y tal, pero descubrimos que tenía unos sulfuros de plata y eso, bueno, indicaba que había tenido el baño. Es quizás la parte más interesante de mi trabajo, y es que, aunque estés acostumbrado a ver alguna pieza o la conozcas, muchas de las veces, hasta que no la sometes a ese tercer grado y tienes la suerte de que te conteste a las preguntas que le haces, no es que pase desapercibida, pero no la conoces en todo su esplendor. Entonces, es lo más bonito, como te comento, de mi trabajo, y es que cada día descubres cosas nuevas. Aunque sea una pieza que tú más o menos la tengas estudiada o la puedas tener encauzada, siempre hay algún elemento que te da una pista y te permite descubrir cosas novedosas y además acercarte a personajes que en el pasado, esos propietarios, pues bueno, sí que figuran en los libros de historia de una manera más o menos importante, pero que te da una visión del personaje o de la historia que tenían muchísimo más interesante y muchísimo más curiosa de lo que en principio tienes. Con lo cual, esos interrogatorios que bromeamos a veces que tenemos que hacer a las piezas, a veces pues son muy reconfortantes cuando conseguimos algo de información extra que en un principio no teníamos sobre ella. Bueno, luego esa es la parte bonita, pero luego la vistosa, ¿no? Es cuando llega a la sala de exposiciones, sí, que también es muy agradecida. Es agradecida porque es verdad que se ve con mayor, pero transmitir, lo que tú comentabas antes, transmitir toda esa información es lo más complicado, lo más complejo. Por eso las exposiciones temporales nos permite, bueno, apoyarnos en otros elementos como los catálogos, los folletos, los códigos QR. En este caso tenemos dos piezas extraordinarias. Es una escopeta que se le regala a Espartero, y un sable, una espada de honor, la espada de Luchana, que también se le regala a Espartero por parte de la Villa de Bilbao,
que se le han hecho unas fotogrametrías, unas fotografías de alta definición y que permiten al visitante pues, ver hasta el más mínimo detalle de las piezas. Porque es verdad que cuando ponemos las piezas siempre tenemos una cara, una visión que además no nos permite verla con la precisión, porque tenemos que interponer una vitrina o tenemos que interponer algún elemento y entonces no se ve con esa nitidez y esa claridad. En cambio, las fotogrametrías nos permiten que alguien desde la sala o incluso desde su casa, entrando en las plataformas, pues pueda ver detalles que al ojo pasan desapercibidos y que además pues, siempre tienen algún significado, no me atrevo a decir que oculto, pero sí que alguna curiosidad o algún elemento que nos permite conocer mejor la pieza que a simple vista pues, pasaría desapercibido. En este caso son dos. El museo va a intentar hacer más trabajos de fotogrametría y bueno, difundir lo que son las piezas, el conocimiento de las piezas a través de su visión pues, de una manera mucho más amplia, más rápida y global, porque esto pues, la gente lo puede ver desde un poblado en Nigeria a una casa en Minnesota y no tienen que visitar el espacio para poder verlas. Has mencionado el sable, me parece curioso, me acabo de acordar ahora mismo, porque en el momento en el que las armas pasaron, o sea, dejaron de ser para la población civil y pues, de ejército, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ese sable sí que ha quedado como elemento simbólico. Yo me acuerdo por mi hermana que la toma de sable, pues que además en los uniformes de gala siempre llevan un sable. ¿Se ha quedado como el símbolo, por así decirlo? Sí, evidentemente hay reminiscencias de ese pasado, de esas armas que se utilizaban en la guerra y que han quedado como símbolos. Uno de ellos, evidentemente, es el sable que acabas de comentar. Hay otro elemento que es la gola. La gola es una pequeña pieza que protegía el cuello de las armaduras y que ahora, por ejemplo, los oficiales, cuando están en la academia y la Guardia Real, pues suelen llevar de una manera más pequeña y más disminuida, pero lo siguen llevando colgando del cuello. Hay muchísimos elementos de la indumentaria, incluso de los militares actualmente, que tienen reminiscencias del pasado. Los alabarderos de la Guardia Real, pues, bueno, la Guardia de Alabarderos llevan las alabardas, que son unas armas enlastadas que se llevaban los cuerpos que cubrían la seguridad de los grandes personajes. Y ahora lo vemos en la Guardia Real o en la Guardia Vaticana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese simbolismo de muchísimas de las armas que nacen en el pasado con una finalidad bélica y guerrera, van cambiando, van adoptando esos usos principales y al final acaban teniendo otros que no tienen nada que ver, pero sí que los entronca con ese pasado. Otro elemento a destacar en ese sentido es, por ejemplo, la terminología. Hay muchas expresiones en nuestro vocabulario actual que tienen un origen en las armas o en el uso de las armas y que las utilizamos y prácticamente pasan desapercibidas hasta que bueno, no las señalamos de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, llevar algo en ristre. El ristre es la pieza de la armadura donde se apoya la lanza. Los armarios no es donde se guarda la ropa, es donde se guardan las armas. La ropa se guardaba en arcones. El armatoste, un armatoste cuando es algo pesado, el armatoste es un tipo de ballesta que por el sistema de carga pues tenía unas poleas y tal, que era algo muy complicado de montar y tal, y se ha quedado o salir el tiro por la culata, que es explotar en la parte inicial del cañón una carga porque no está bien hecho el cañón. Todo ese tipo de expresiones tienen un origen armero en el uso o en la fabricación de las armas, las tenemos en nuestro día a día y muchas veces pues pasan desapercibidas. Es verdad, sí, fíjate, no había caído yo en ese detalle. Bueno, tú eres comisario, o sea, de esta exposición, conservador del museo, no es la primera exposición que ejerces de comisario, estuvo otra con Cervantes, otra sobre el Greco, todo relacionado con las armas. ¿De dónde te viene a ti este amor por las armas? ¿Has nacido en el siglo equivocado? ¿Algo? No, realmente no sabría decirte. Alguna vez me lo han preguntado. ¿No? Yo simplemente soy historiador, tenía una curiosidad porque cada vez que se hablaba del armamento en cualquier contexto yo veía que había lagunas que no se daban explicaciones que a mí me parecían lo suficientemente lógicas o justificadas. Yo veía que en otros países, en otras escuelas, pues como en Francia, en el mundo anglosajón, sí que hay un conocimiento científico, en las universidades se estudia
los especialistas dan clase en las universidades, hay una relación diferente y yo me hacía preguntas y no tenía respuestas, entonces decidí bueno, enfocar para ver si conseguía dar alguna de las respuestas a las preguntas que yo me planteaba. Me fui especializando, me fui metiendo poco a poco y al final, pues como te comentaba, es un mundo tan amplio, tan variopinto, tan interesante. Tampoco gratificante en el sentido de que siempre tienes que justificar por qué te gusta el mundo de las armas. Me decía un profesor universitario, ¿por qué no te dedicas al estudio de las ovejas en el siglo XVI? Digo, pues que a mí las ovejas del siglo XVI están estudiadas y además no me parece que tenga ese interés histórico ni ese reto, ¿no? Y entonces a mí es lo que siempre me ha motivado del mundo de las armas. El mundo de la espadería toledana, que tiene todavía muchas preguntas. El mundo de la producción de armas de guerra para los tercios. Hay muchas cuestiones que están todavía sin acabar de resolver y son las cuestiones que a mí me producen las ganas de investigar, las ganas de... Eso también tiene otra lectura y es que cuando creo que ya he llegado que sé todo lo que tengo que saber, o más o menos, me desanimo o lo dejo y me paso a otro reto, ¿no? Y yo creo que ese es el origen de la, no sé si fascinación, pero sí el interés como historiador de responder a muchas cuestiones que no están todavía en los libros o no están todavía en muchos de los libros y tratar de responder a algunas de esas preguntas. Bueno, pues entonces nosotros estaremos atentos porque seguramente darás otro salto y habrá otra exposición también y estaremos muy atentos. Aquí hemos podido ir viendo, según estábamos en la entrevista, algunas imágenes de la exposición, unas pinceladas para que la gente pues se anime y pues bueno, yo aquí he aprendido un montón sobre armas, pero invitamos desde aquí a todo el mundo a que se acerque hasta el Museo del Ejército a visitar esta exposición que está hasta el 8 de octubre, o sea que hay tiempo. Hay tiempo está todo el verano, la gente puede darse un paseo, es una exposición no muy grande, se puede ver en un rato, creo que es muy atractiva visualmente, se puede ver en un ratito, se puede incluso ver en varias ocasiones y yo creo que la gente se va a sentir, les va a resultar curiosa y les va a resultar atractiva. Además, siempre visitar el Museo del Ejército del Alcázar de Toledo es un placer. Muchísimas gracias, Germán, por habernos acompañado este ratito. A vosotros, muchísimas gracias. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.